La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Filipenses 1, 12 y 13. Y dice así: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar a la predicación del mensaje de la salvación. Toda la gente de Palacios y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Palabra del Señor. Amén. El título del estudio es Factores que contribuyen al progreso del Evangelio. ¿Cuántos quieren que progrese el Evangelio? Todos en eso estamos, ¿verdad? Esa es la lucha que queremos llevar adelante. Y me puse a pensar, ¿verdad? Nosotros hemos querido llenar nuestras bancas. Todos quieren que estas bancas estén llenas, o les gusta así que estén medias vacías, que para ver bastante lugar, o no, las queremos llenas, ¿verdad? Pablo, en Filipenses 1, 12 y 26, dice, él estaba pasando por un tiempo en que estaba encarcelado en Roma. Y muchos pensáramos, no, pues está encarcelado, ya se acabó. Pero aún en la cárcel, él predicaba el mensaje a cada momento. Su vida era predicar el Evangelio de su Señor. Todo lo que hacía, por los poros le salía el mensaje, hermanos. Por los poros. Todo lo que hacía, lo hacía para llevar el mensaje adelante. Dice un escritor estadounidense llamado Wayne W. Dyer, dijo, el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Si uno está siempre detenido, será imposible avanzar. Es algo simple de entender, ¿verdad? Si estamos en el carro y lo tenemos parado, no va a avanzar. Si nosotros como miembros estamos parados, no vamos a avanzar. Dios quiere que avance ese evangelio que es salvación para la humanidad. Dice, el evangelio es una bendición que Dios nos ha confiado a cada uno. Y cuando hablo del evangelio no hablo solamente de un breve mensaje para compartir, sino de todo lo que comprende la voluntad de Dios. El evangelio debe crecer, avanzar, progresar, influenciar, afectar, impregnar cada vez más nuestras vidas y aquellos que están alrededor de nosotros. No es normal que el evangelio llegue hasta cierto grado en nuestras vidas y suceda que ya es lo máximo, ya no hay más allá. Pero el evangelio no es así. El evangelio sigue creciendo. ¿En qué manera? Nos hace mejores personas, nos hace personas más compasivas.
Dios quiere que seamos como Pablo. Pablo, aún estando en la prisión, detenido, él predicaba a los que venían a él. ¿Y quién lo miraban? Los soldados que lo estaban cuidando. Ellos también estaban oyendo y estaban viendo que lo que ellos oían y lo que miraban que hacía era la misma cosa, no eran diferentes. Lo que hablaba y lo que hacía estaban unidas, porque él estaba, toda su vida era dedicada a llevar el Evangelio adelante. Dice, las cosas que me han sucedido, todos nos han sucedido cosas que nos han marcado en la vida, ¿verdad? Yo tuve una explosión hace unos 20 años que no debiera de estar aquí para hablarlo. Y me marcó la vida. Cosas en la vida que nos marcan y nos hacen cambiar de rumbo. Aquí podemos ver que Pablo, en todas las cosas que le sucedían, eran para el bien del Evangelio. Él llevó el mensaje aún dentro del palacio. Fuera sido algo casi imposible, pero aún dentro del palacio llevó el mensaje por medio de los soldados que cambiaban turno de cuidarlo, y ellos llevaban a los otros, y más adelante. Dice, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Cualquiera pensaría que esta situación frenaría la obra de Pablo, pero no fue así. Podemos ver que en Hechos, antes de llegar a Roma, él les escribió una carta a los hermanos de Roma, que lo esperaran, que pronto iba a llegar. Y ahí estaban, antes de llegar a Roma, en un pueblo chico que estaba cerca de ahí estaban los hermanos, ansiosos para verlo. Yo me imagino que en aquel tiempo, en Roma, la capital del mundo de aquel entonces, habían conquistado todos los otros países. Era fuerte, estaba lleno de soldados, pero también tenían una cosa, ¿verdad? Que eran idólatras, que odiaban y perseguían a los cristianos. Estos hermanos, yo me imagino, y también por una parte los romanos y por la otra parte los judíos, que también no querían a los cristianos porque no creían en Cristo. Estaban en una situación muy difícil. ¿Estamos nosotros en esa situación? Yo creo que no estamos todavía. Llegará un día que posiblemente sí. Y estos hermanos, yo me imagino que estaban, se puede decir, desanimados y con miedo de cuándo iban a llegar a tocarles la puerta para llevárselos a la prisión o a llevárselos a los leones. Pero estaban dispuestos, ahí estaban ellos, firmes, pero con los miedos. Cuando llegó Pablo
Ellos miraron una lucecita, una luz. Mira, Pablo. Y Pablo no iba con miedo. Estuvo con ellos varios días predicándoles, animándolos para seguir adelante. Yo puedo ver en esa vida de Pablo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Quiere que nos animemos, nos amemos en verdad. Nos animemos, hermanos, cuando estamos sufriendo unos de una cosa u otra, que podamos ayudarnos, animarnos a seguir adelante. Pero también podemos ver que en otra situación Pablo y Silas estaban en el calabozo, al mero fondo del calabozo, en unos grillos que se los agarraban con unas maderas y los tenían con las manos y con los pies, estaban allí así. No era una posición muy fácil, nada de fácil, difícil, dolorosa. Los acababan de ver golpeado antes de llevarlos allí. ¿Qué piensan que estaba sucediendo? Se oyó un ruidito, los otros prisioneros empezaron a oír de ese fondo, del mero fondo que salía un ruido. Eran voces de los dos que estaban orándole al Señor, dándole gracias al Señor y cantando himnos al Señor. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. En los tiempos más difíciles quiere que nos acerquemos más a Él. Dice, las prisiones han afectado positivamente a mis hermanos. Lo que él estaba pasando hacía crecer la espiritualidad de los hermanos. Muchas veces nosotros miramos, ¿verdad?, personas que pasan cosas bien difíciles, y decimos, ¿cómo puede mantenerse firme si está pasando ese dolor tan duro? Esa clase de gente quiere que nosotros seamos así, que no pierdamos la fe, que siempre estemos en conexión con Dios. Han cobrado ánimo. ¿Han cobrado ánimo ustedes de alguien, de un hermano que ha hecho algo extraordinario? Extraordinario para nosotros, pero algo que es común en el reino del Señor. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Aquí podemos ver que Pablo, en ese dolor y en ese sufrimiento, uno pensara, ¿verdad?, que él estuviera llorando o gritando, pero no.
Estaba alabando al Señor, porque pudo compartir un poco del sufrimiento que Jesús había compartido. Toda su vida, completo. Muchas veces queremos dar el 50%, ¿verdad? El 50%. O queremos 50% para la familia y el 50% para Dios. O lo dividimos en tres partes. 33% para Dios, 33% para la familia y 33% para el trabajo. No trabaja así. Dios quiere el 100%. Podemos ver que Pablo dio el 100%. En veces no queremos sufrir, no queremos que las cosas sean difíciles, queremos que sean fáciles, que vengan de nosotros, ¿verdad? Que fuera fácil para hacer. Pero yo sé que el hermano sabe que en los techos, ¿verdad? Que no hay cosa fácil, ¿verdad, hermano? Es trabajo duro. Todos aquellos que trabajan, que somos casi todos, sabemos que para llevar a cabo una cosa se tiene que trabajar y tiene que sudar. También en la fe es igual. El Evangelio es igual. No es fácil. Para Pablo no era fácil, pero él estaba decidido. ¿Queremos que avance? Queremos avanzar no nomás como iglesia, pero como personales, nosotros como personas, queremos avanzar. No nos pongamos barreras. Yo he pedido a personas, ayúdenme con eso. No, yo no puedo, no tengo ese don. Y Dios pone los medios. Ahora pronto vamos a empezar el año nuevo de posiciones dentro de la iglesia. Mantengan en sus mentes que sí lo puedo si estoy conectado con el que da el poder. El que da el poder es poderoso. Él me va a poner las palabras que necesito hablar. Dice también en el 15 y el 18 de Filipenses 11, 1, Filipenses 11 del 15 al 18, habla de la predicación del Evangelio. Dice, hay unas personas que predican la verdad, pero lo predican por malas razones. Lo hacen por envidia o por celos, pero, dice Pablo, pero predican la verdad. Entonces, no es tan importante. Aquí lo que está diciendo Pablo, se está predicando la verdad. No es tan importante las razones por qué lo hacen. Lo ideal fuera que están enamorados con el Señor y quieren hablar su palabra. Pero no siempre es así. Pero dice,
al cabo están predicando la verdad. Eso es lo que debemos de hacer. Aún podemos ver la vida de Cristo, ¿verdad? Miramos que no la tuvo fácil. Estudio de esta mañana pudimos ver que no la tuvo fácil. Pero si queremos llegar a la meta, queremos avanzar personalmente y como iglesia, tenemos que trabajar. Podemos ver que un río si se estanca, ¿qué pasa con el agua? Se pudre, ¿verdad? Apesta. Ya no sirve para tomar, no sirve. Eso muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos en la iglesia 20, 30 años. Y todavía llegamos a un punto y decimos, hasta aquí ya no más. Hasta aquí es todo lo que puedo llegar. Ya no puedo hacer nada más. Pero Dios no dice eso. Hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin tenemos que luchar. Hasta el fin. Hasta llegar a la meta. Dice, Pablo conocía la oración tan importante. Él había pedido oración de los hermanos de Roma para que ellos pudieran, que Dios pudiera darle otra porción para la predicación. Él pidió a Dios por ellos y les pidió a ellos que oraran al Señor por él. Tenemos que orar por nuestros dirigentes. Tenemos que orar unos por otros para llevar a cabo, a poder llegar a la meta que tenemos en nuestras miras. Dice, la oración es una ayuda para quienes predican el Evangelio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudáis orando por mí a Dios. Aquí estamos hablando de Pablo. Y él se sentía insuficiente todavía. Sabía que su poder no estaba en él, estaba en Cristo, estaba en Dios que le daba para poder llegar a los corazones de otras personas. Dice, las oraciones participan en la providencia de Dios. Pablo dijo a los corintios, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, a favor nuestro con la oración. Pablo había sido liberado de la persecución, de la muerte, y en esto contribuyeron las oraciones de los hermanos. La oración y el progreso del Evangelio van de la mano. Por lo demás, hermanos, como lo fue entre vosotros, va unida. Me da mucho gusto que tenemos estos estudios que estamos teniendo en las 40 semanas, 40 días. Podemos ver que aquellos que están participando, podemos ver que Dios te habla.
te habla. Él quiere poder hablarnos. Tenemos que darle el tiempo. ¿Ha sentido que su fe se han estancado? Como agua estancada. ¿Ha dejado de ser el primer amor el Evangelio? ¿Por qué? ¿Será que ya tengo 30 años en la iglesia y me estanqué? Los invito, hermanos, a enamorarnos con ese Cristo que nos cambió de ser hombres de este mundo, hombres y mujeres de este mundo, a personas de ese mundo venidero, donde no habrá más dolor. Pero así como Pablo, su vida completa anunciaba a Cristo. Todo lo que hacemos, cómo hablamos en el trabajo, cómo hablamos en cualquier lugar, cómo somos, es lo que estaba anunciando en la vida, estaba siendo anunciado en la vida de Pablo. ¿Estamos listos, hermanos, a decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Aún con los miedos, sentimientos de insuficiencia. Quiero leer una promesa en Isaías 50. Y les voy a leer. Dice, Jehová ayuda al que confía en él. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes os he yo vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque vine y nadie pareció, llamé y nadie respondió. Ha llegado a cortarse mi mano para no redimir. He aquí que con mi reprensión hago secar la mar, torno los ríos en desierto, hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos y torno como saco su cobertura. El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra de alcanzado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. De mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el caballo, no escondí mi rostro de las injurias y esputos. Balde fuiste. Perdón, brinqué. Voy lejos. Porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no será avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acércase a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Podemos ver que Dios nos quiere ayudar. Él está dispuesto, tiene todo el poder para ayudarnos. Ahora, nosotros tenemos que decidir si queremos hacer la obra del Señor, si queremos llevar el mensaje más adelante, si queremos que crezca en mi persona el mensaje. Esa es decisión de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos de ustedes gustaría crecer espiritualmente como estos hombres, Pablo, Pedro, los discípulos, los profetas? ¿Cuántos gustarían estar en ese, poder crecer espiritualmente como ellos? Amén, hermanos. Debiéramos de tener ese sentir de querer crecer, no estancarnos, no podrirnos. Debemos crecer, hermanos. Y le doy gracias a estos estudios que hemos tenido, que puedo ver que son para que nosotros podamos crecer en el amor a Dios, el amor hacia nosotros y el amor hacia todos aquellos que nos rodean. Ese es el mensaje de hoy.